La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Recordamos entonces que estamos hablando de unidad, pero antes de hablar de unidad, hablamos de uno. De hecho, este estudio se llama Uno y la unidad, haciendo mención de que nosotros no sabíamos o no sabemos cuál es la verdadera o el verdadero significado de las palabras que leemos en la Biblia, y hay que tener cuidado con eso, porque de una palabra mal interpretada se han levantado doctrinas de error, ¿sí? Cuando, y vale la pena que lo volvamos a nombrar al comenzar este segundo día de este estudio, cuando muchas personas juzgaron que la palabra uno significaba solitario, único, nacido único, solo, desamparado, unigénito, y no es así. Cuando el Señor dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está hablando de la unidad que hay entre los integrantes de la deidad. Sí, Señor. Y el día que seamos miles de millones vamos a ser uno con Dios. ¿Cuántos vamos a ser? Uno. Déjeme recordarle lo que significa uno. Unificar, ordenar los pensamientos de uno, unido, primero, 11, todo, undécimo, unir, una vez. En el griego significa primero o primera, numeral, uno, unido, una sola vez, absolutamente todo, todas las cosas, todo, cada uno como el otro. O sea que pueden haber millones de personas, pero si cada uno es como el otro y se unificaron en pensamiento, se unificaron en sentimiento, en concepto, en opinión, ellos son uno. Por eso el Señor allá en la Torre de Babel dice que Él le preocupa, dice así, se lo voy a parafrasear, que al Señor le preocupa que todos llegaron a una misma decisión y que su pensamiento era uno y que todos estaban trabajando en construir una torre que llegara hasta el cielo. Y por eso el Señor, sabiendo el poder de la unidad, óigame, conociendo el poder de la unidad, entonces dijo, les voy a confundir su lengua para que ya no sigan adelante con su propósito. Entonces nos damos cuenta que, arrancando, porque no supieron interpretar la palabra uno, ellos interpretaron que uno era solo, hijo único, solitario, uno solo, nacido único, solo, unigénito. No, para nada. Entonces vimos que la palabra único sí significa más o menos eso que los unitarios piensan que significa la palabra uno, eso sí, único. Eso ya lo vimos ayer. Ahora vamos a entrar en el analizar por qué para el Señor es tan importante, y nos lo muestra, y Él mismo es ejemplo, Dios mismo es ejemplo de unidad, y nos muestra y nos dice, ahí en el capítulo 17 de Juan, lo que más habla el Señor y lo que más se enfatiza es que yo quiero que ellos tengan tu poder, que tengan la gloria que tú me diste a mí, para que ellos la usen en estar de acuerdo, en ser uno, en estar unidos, como uno solo. ¿Por qué? Porque, y le dije algo ayer al terminar,
Porque el propósito del diablo es la división. De hecho, en el mundo yo conocí un dicho cuando trabajaba en colectivo, cuando trabajaba en grupos. Entre los grupos hay una doctrina, hay un dicho, hay un mandamiento, y suena de esta manera: divide y reinarás. Así dice, divide y reinarás. Entonces, yo encontraba que en la orquesta donde yo trabajaba, cuando tuve mi propia orquesta, siempre habían grupos. De pronto el pianista tenía 3 o 4, y en los descansos o antes de las presentaciones, ellos tenían su propia mesa y hablaban y no admitían a nadie más. Entonces el baterista tenía al de las congas, tenía al de los bongó, y también era otro grupo, eran solitos. Nosotros los vientos, estoy hablando de saxofones, trombones, trompetas, también nos hacíamos aparte, y los unos hablábamos mal de los otros. ¿Qué hablábamos mal? Le voy a decir. Los vientos decían que culpa del pianista la orquesta no sonaba mejor. Pero el pianista y los percusionistas decían, por los vientos, por esas trompetas desafinadas, no sonamos mejor. Los de la percusión decían, no, el cantante o los cantantes no saben cantar, son desafinados, son desmedidos, por eso la orquesta no suena mejor. Y en ese propósito el diablo mantenía la calidad de esa orquesta mal, porque es el deseo del diablo que la gente no se ponga de acuerdo, que la gente no se unifique, que no llegue a la unidad. Y usted sí sabe la cosa tan terrible que es que un par de esposos no se pongan de acuerdo en lo que van a hacer. Usted sí se imagina, hermano, cómo es que el diablo puede hacer y deshacer en un hogar donde él piensa una cosa y ella piensa otra. Y eso no es lo peor, que él piense una cosa y ella piense otra es lo más natural. Son dos personas diferentes que nunca hicieron un proceso previo al matrimonio donde se conocieran, donde se conectaran en las ideas del uno y del otro. No, nunca pasó eso. Que piensen diferente es normal, pero que al hacer, cada uno quiera hacer lo que se le dé la gana, eso sí es terrible, eso sí es terrible. Y entonces, el rechazo que empezó en el Edén, que empezó de parte de Adán y de Eva, al rechazar el mandamiento de Dios, al no hacerle caso al Señor en lo que les mandó, entonces se va propagando, se va multiplicando. Vemos que la esposa no está de acuerdo con el esposo, aunque él es un hombre responsable, es un hombre cumplido, de pronto no es muy cariñoso, pero es alguien que ama a sus hijos, pero a ella no le basta con eso. Como su corazón está amargado, entonces ella es ingrata, no tiene gratitud y vive quejándose de ese hombre. Así que los hijos viven escuchando esto, que el papá y la mamá son enemigos. No, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que enemigos? Tampoco, no. Pregúntele a sus hijos y verá. Porque el niño dice, un niño de 6 años me decía, mi mamá habla mal de mi papá, dice cosas feas, pastor, dice cosas muy feas. Y mi papá se defiende, él se tiene que defender, porque cuando hablan mal de uno, uno se tiene que defender. Un niño de 6 años con esa doctrina, imagínese. Y entonces mi papá se defiende porque es que mi mamá es muy joía. Mi mamá es muy joía, pastor. Entonces, ellos no se quieren, ellos no son amigos. El concepto de un niño de 6 años. Porque una pareja no sabe lo que es la unidad, no sabe el poder que tiene la unidad, no sabe el poder que tiene el sentarse a ponerse de acuerdo. No, a ella no le interesa ponerse de acuerdo con él. Lo considera bruto, lo considera ignorante, lo considera, ¿qué tal? Y él a ella igual. Y así pasan los días, así pasan los meses, así pasan los años, y al final el resultado es un niño
producto, óigame, producto del desacuerdo, del rechazo, de la división, y se quejan. Nosotros los padres nos quejamos, ¿qué pasará? ¿Qué será? Cuando esa hija de 15, 16, 18, 20 años no es capaz de abrazar a su mamá, la mamá no es capaz de abrazar a su hija, la esposa no es capaz de abrazar a su esposo y el esposo no es capaz de manifestarle cariño a su esposa. No, lo que pasa es que no me nace, no, lo que pasa es que, no, pero no hay nada, no, pastor, nosotros nos queremos mucho, pero viven en unidad, no, no viven en unidad. De hecho, viven en desacuerdo, se critican. Y las que no lo hacen públicamente, lo hacen calladamente. Porque no conocemos el valor de la unidad, no conocemos el poder de la unidad. La unidad entonces significa unidad, unánime, una cosa, uno, eso significa la unidad. Uno, acuerdo. La unidad tiene que ver con el acuerdo, ¿sí o no? Iglesia, ayer estaban muy callados, hoy creo que está diferente. La unidad viene por el acuerdo, ¿sí o no? Claro. ¿Y cómo vamos a estar de acuerdo si no nos sentamos a hablar? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Hablemos de la unidad. La unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en el hogar, la unidad entre las personas que tienen una relación laboral, una relación de amigos, una relación no sé, un equipo, tiene que estar en unidad. De hecho, usted lo conoce, lo sabe, lo ha visto, que los mejores equipos son los que trabajan tanto que llegan a conocerse cada integrante de ese equipo. Hablemos del equipo de fútbol. Sí, en un equipo de fútbol llega a ser importante y llegan a ganar los títulos más importantes del planeta cuando trabajan de tal manera que se ponen de acuerdo. Cuando usted ve que alguien tiene egoísmo, que alguien quiere sobresalir, que alguien quiere fama, esa persona se vuelve individual, esa persona no está de acuerdo con nadie, esa persona solamente quiere que le pongan el balón en los pies y él hacer bellezas para quedar bien él, para ser levantado en hombros, para ser reconocido, para llegar a ser famoso, y esos equipos nunca llegan a ninguna parte. Sí que juegan, pero no llegan a ninguna parte. Porque la individualidad, escúcheme, es división, es falta de acuerdo, la individualidad. Y entonces, si hablamos de la unidad, nosotros dijimos que Juan, capítulo 17, está hablando de uno. Juan, capítulo número 17. Allí vimos cómo, y vamos a volver a tocar esto más adelante, cómo el Señor dice, yo quiero que la iglesia sea uno conmigo y contigo, Señor. Pero hablando de la unidad, dice Juan 17, 23, Juan capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo nos quiere el Señor Jesús a nosotros con relación a la unidad? El Señor Jesús quiere la iglesia con relación a la unidad perfectos. ¿Usted se ha puesto a meditar qué sería una iglesia perfecta en unidad? Póngale cuidado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe cómo podemos nosotros analizar y explicar esto? Que la iglesia entera haga las mismas acciones que hizo el Señor Jesús. Porque el amor del Padre sobre Jesucristo le permitió hacer el bien al Señor Jesús todos los días de su vida aquí en la tierra, cuando ejerció su ministerio. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
que de la misma manera en que Dios Padre trató a Jesús, nos trata a usted y a mí. Pero, ¿cómo sería estar todos en unidad? Alguien, no sabiendo lo que habla, dice: pastor, es que si la religión católica son unidos, en ellos hay una unidad, ellos son uno solo, ellos a donde vayan, ellos están unidos. Sí, ellos están unidos, sí, pero están unidos en un error. Y sin embargo, estando unidos en un error, fue la religión que más prosperó durante algunos siglos. ¿Solo por qué? Por la unidad. Porque se pusieron de acuerdo, porque donde iba uno, iban todos, y lo que se hablaba aquí, se hablaba allá, y no importa donde usted fuera, se hablaba lo mismo. Ellos tienen los mismos versículos bíblicos para cada domingo, el primer domingo del año hasta el domingo número 52, siempre tienen el mismo versículo en cualquier lugar del mundo que usted vaya. Pero puestos de acuerdo en una mentira, pasa, hermano, que como Dios no los puede respaldar, entonces por eso se levantó Lutero, por eso se levantó la Reforma, por eso vino otra cosa. Y gracias a Dios que vino, porque así nosotros podemos conocer un evangelio sano. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar en una iglesia unificada, una iglesia que caminara en unidad? Que todos estuviéramos bajo un mismo concilio, que todos estuviéramos bajo una misma denominación, que todos fuéramos a la misma escuela, que todos participáramos con el mismo pastor. No, eso no es necesario. No es necesario. Realmente la unidad vendría en el momento en que todos reconociéramos, escuche esto, todos los cristianos reconociéramos que necesitamos entender la Biblia tal como está escrita. Ahí empezaría la unidad, que no la hemos entendido y no la hemos interpretado de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque una de estas palabras en Bogotá se interpreta de una manera, en Pasto se interpreta de otra muy diferente. Esta misma Biblia en Venezuela se interpreta ciertas partes de una manera diferente. Hay palabras que cambian todo en la interpretación de la Biblia, porque ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en Bolivia se les ocurrió tomar la Biblia en español y trasladarla, escúcheme, devolverla al idioma original y preguntarse qué significa esa palabra que aquí en español está diciendo amor, por ejemplo, o unidad. ¿Qué significa en el idioma de donde fue tomada, de donde se escribió? Sería diferente. Cuando todos estuviéramos de acuerdo en que necesitamos conocer con qué intención se escribió la Biblia y qué quiso decir el escritor original, la situación sería diferente, porque hablaríamos todos un mismo lenguaje, porque todos interpretaríamos la Biblia de una misma forma y la entenderíamos de la misma forma, y el Espíritu de Dios podría en todos nosotros poner la convicción de la verdad. Pero cuando alguien, despreciando la necesidad de aprender, despreciando el reconocer que somos ignorantes en muchas cosas, dejamos de lado el conocimiento, dejamos de lado el estudio y queremos interpretar la Biblia así como a nosotros nos parece, entonces vienen los errores, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y entonces vienen las doctrinas de error, unos se sienten más que otros. Oiga, no puede ser, le digo a usted, no puede ser que en este siglo algunas doctrinas estén diciendo que otros que predican la Biblia, que no se han desviado, oiga, que quieren agradar a Dios, que son del diablo, y lo dicen así. Y lo dicen por cosas que ellos se inventaron, porque unos no hacen lo que otros creen que tienen que hacer, y vamos a la Biblia y no es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Voy a ser más específico. Cuando yo llegué a la Unión Valle del Cauca, una congregación de 35 personas me entregaron, vinieron de otra congregación y me dijeron: ustedes son considerados por la iglesia que está allí en tal parte, en tal barrio, de una denominación diferente, ustedes son considerados como hijos del diablo, como apóstatas, como pecadores. Y yo pregunté ¿por qué? Yo quise saber por qué. Y me dijeron: porque usted acepta aquí en esta congregación
mujeres con el cabello corto, con faldas a la rodilla y hasta con pantalones. Ustedes son del diablo. Y yo pregunté de nuevo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué significa el hecho de que yo permita que mujeres con el cabello corto, mediano, largo, mujeres con falda a la rodilla, más abajito, y aún mujeres en pantalón puedan entrar a la congregación? ¿Qué significa? Me contestó esa persona, porque no hay santidad en esas mujeres y usted no les exige santidad. Yo dije, ¿la santidad es eso? Me desayuno, yo no sabía, no había tenido una interpretación tan clara y tan venida del cielo de la palabra santidad. ¡Wow! Tremendo. Así que yo no voy a poder entrar al reino de los cielos, ni las mujeres que se vistan diferente a lo que ustedes dicen que se deben vestir. Así es, porque nosotros, yo lo dejé hablar. Cuando terminó de hablar le dije, muéstreme en la Biblia dónde está. No lo encontró. Me dio unos textos extraños, no lo encontró. Mejor dicho, el hecho de una vestimenta pulcra la podía defender mejor yo que ellos. Y terminamos concluyendo en que alguien se había inventado eso. Alguien había dicho que se iba para el infierno, o más bien, alguien se había inventado que la santidad estaba en la falda larga y en el cabello largo. Eso es. Alguien se lo inventó, porque la Biblia no dice eso. Y ellos, aferrados de eso, entonces no nos saludaban a los integrantes del centro misionero, nos despreciaban, volteaban la cara. Y me imagino que el comentario era que nosotros éramos hijos del diablo, que éramos... Entonces mire la división por cosas no bíblicas, mire la división. No había unidad, ellos se sentían más santos que nosotros, mejores que nosotros, se sentían ya en el cielo, aunque murmuraban, aunque criticaban, aunque juzgaban, aunque condenaban, y se habían inventado cosas que en la Biblia no están. Y el pequeño detalle es que la Biblia dice que el que le aumentare, Dios le aumentará castigo a esa persona. Apocalipsis lo dice en los últimos versículos. Entonces, la iglesia cristiana, mientras que con humildad, empezando por el ministro, no reconozca que tiene que dejar de lado su interpretación personal, su interpretación privada, y dejándose llevar por el Espíritu Santo, convertirse en un estudioso. No que yo lo sea, yo no soy estudioso, trato de serlo, no lo soy. Necesito una cantidad de cosas más, pero en la herramienta que Dios me da, trato de no interpretar yo por mi propia voluntad, ni conforme a la cultura que yo aprendí. Y cuando me doy cuenta que cuando alguien renuncia a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que aprendió de niño, de acuerdo a lo que le fue enseñado, y entonces va y con respeto a la palabra, va y se cerciora qué significa cada palabra de esas. Allá en los textos del griego y del hebreo, esa persona está tratando de ser imparcial y de interpretar de acuerdo al Señor la palabra de Dios. Yo no puedo interpretar la palabra del Dios Todopoderoso de acuerdo a mi entendimiento, yo no lo puedo hacer. Y allí es donde nace la división. Porque alguien predica algo diferente a lo que yo predico y yo no reconozco que yo me inventé ese mandamiento, entonces empiezo a defenderlo. Y lo último que digo es, cuando ya yo no puedo sacar argumentos de que la Biblia dice, entonces lo que digo es, yo soy una persona muy celosa. O lo que es peor, nosotros somos una iglesia muy celosa y por eso se está inventando mandamientos. Error, está en graves problemas. Y eso hace que el cuerpo de Cristo se divida porque unos se sienten más santos que otros, porque unos critican a otros porque no hacen lo que ellos se inventaron y dicen que si no lo hacen se van a condenar. La división entonces está en el orgullo del ser humano, en el orgullo que no lo deja reconocer que está interpretando de modo personal la Biblia, en el orgullo que no lo deja reconocer que está haciendo él una mayor falta que el otro, que por ignorancia está cometiendo un error, en el orgullo que no lo deja reconocer, hombre, que yo me tengo que acercar a las demás personas a conciliar.
¿Sabe que la palabra unidad o acuerdo también significa conciliar? Sentémonos. Yo me he sentado con muchos ministros, no siempre han entendido, pero hay unos hombres que realmente, hermano, tienen lo que Dios quiere que tengamos todos, la humildad del corazón de decir: yo lo voy a investigar, pastor, gracias porque me inquieta, he entendido que yo tengo que investigar, que no puedo ir dándole a la iglesia de cualquier manera, gracias, muchas gracias. Esa persona entonces va a entrar en unidad, en la unidad del Espíritu, que es lo que dice Pablo, Efesios capítulo 4. Vaya conmigo allá. Efesios el capítulo número 4. El versículo número 1, 4:1. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú fuiste llamado con una vocación, o sea, el gusto por algo del Señor, por hacer algo en el Señor, con toda humildad y mansedumbre. Ahí está, es algo que nos lleva a la unidad, la humildad y la mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro, yo veo que alguien tiene un defecto, un error, para mí es un defecto, es un error, pero yo lo soporto mientras le enseño o mientras él me enseña que él tiene razón y yo estoy equivocado. Solícitos en guardar la unidad, escuche eso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el Espíritu hay que guardar una unidad. Yo puede que no me conozca nunca con un pastor de Centroamérica, con alguien de Chile, de Perú, de Bolivia, que puede estar hablando lo mismo que yo hablo, no por otra cosa, sino porque él ha entendido por el Espíritu lo mismo que yo y usted entendemos. Eso se llama unidad en el Espíritu. Y no necesitamos estar en el mismo lugar predicando de una sola persona, no. La unidad en el Espíritu se da por el Espíritu, porque el Espíritu nos hace entender que yo necesito saber lo que realmente quiere decir cada palabra de la Biblia, cada pasaje, cada enseñanza de la Biblia. Yo tengo que saber qué significa eso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo nunca voy a tener unidad con nadie si no vivo en paz. El peleonero nunca puede vivir en unidad, jamás. El que busca guardar el vínculo de la paz me vincula a los demás cuando yo no armo pelea, cuando yo no armo contienda, pleito, enemistades. ¿Cómo quiere estar en unidad? ¿Cómo quiere que alguna vez pueda vivir bien una familia si el esposo, el padre de familia, la demora es que le tocan algún tema que a él no le gusta y ahí mismo explota, ahí mismo empieza a vociferar, a levantar la voz y a gritar? Es que a mí aquí no me van a poner, olvídese porque yo soy... Ay, hermano. Nunca va a haber unidad. Nunca va a haber unidad si esa mujer siente a su marido un pobre estúpido y cuando él habla se le ríe. Habló el sabio de los sabios. No. No, pues... qué despliegue de sabiduría. ¿Cuándo va a haber unidad así? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Cuándo van a poder decir que van a llegar a vivir en armonía, con gozo? Ay, es que, ¿sabe una cosa? El acuerdo significa eso. Vean, le voy a decir lo que significa la palabra acuerdo. En el Antiguo Testamento, acuerdo significa consejo, plan, también prudencia. Acuerdo significa aconsejar. Acuerdo significa consejero, designio, propósito. En el griego significa ser armonioso. ¿Recuerda lo que hablamos de la armonía? Una distancia prudencial entre uno y otro. Respeto. Porque a veces, hermano, mire, me he encontrado con parejas que llegaron a creer que podrían vivir bien y vivir contentos viviendo en una vida de broma a toda hora, en una vida de chanza, en una vida de charla, donde se llegaron hasta a faltar al respeto, que porque ja. No, mentira.
y él le pegaba una palmada en la cara a la otra y se reía y le decía, aguante mija. Y ya ella se llenaba de ira y entonces ya estaba pensando como en tirársele encima y aruñarle la cara. Y era una cosa horrible, porque eso era, ellos pensaban que esa era la unidad, vivir como vivieron en el colegio, haciéndose bullying y haciéndose bromas, riéndose el uno del otro y el otro se burlaba del otro. No, hermano, la armonía precisamente es eso. Aquí dice, pónganle cuidado que en el griego la palabra acuerdo significa ser armonioso, concordar, ser apropiado, compacto, ponerse de acuerdo, convenir, sonando juntos. Y eso es términos musicales. Sonando juntos. La armonía es varios sonidos sonando a la misma vez y que por la distancia prudente de esos sonidos suenan bonito. Si se juntan muchos suenan feo. Sonando juntos. Mutuo consentimiento. Eso significa la palabra acuerdo. Y nunca podríamos nosotros estar de acuerdo si no hay respeto. Entonces le estaba hablando del acuerdo que debe de haber en el espíritu en la iglesia. Mire, ¿cuál es el problema? Que eso es lo que quiero enfatizar. El problema es que el Señor Jesús va a sorprender la iglesia como ladrón en la noche. Y la iglesia dice, no, el Señor nos va a avisar cuando va a venir. No, no a los que viven en división, no a los que viven en rechazo, no a los cristianos que creen a otros cristianos indignos. Si usted piensa que en alguna congregación, por ser una doctrina de error, son unos hijos del diablo, despreciables, no merecen que los salude, no merecen que sea amable, que les haga un servicio, tiene problemas. Porque sí, la Biblia dice que esas personas de las doctrinas de error, ellos son una religión, no han conocido al Señor, no viven por fe en Cristo Jesús y por ende no tienen el resultado de lo que solamente la fe en Cristo Jesús trae. Listo. Pero tendríamos que tener misericordia por ellos, no desprecio. Ahora, las doctrinas que cumplen los requisitos que dice la Biblia, que son personas que hablan de la santidad, que hablan del arrepentimiento, las doctrinas que hablan de la segunda venida de Cristo, de la salvación por fe, del derecho que como hijos de Dios tenemos a vivir sanos, libres, bendecidos, al deber que tenemos nosotros de hacer guerra espiritual reprendiendo demonios, la autoridad que Dios nos dio para reprender los demonios. Esas doctrinas tienen cosas diferentes, porque le repito, el hecho de no estudiar, el hecho de no interpretar muy bien cada palabra de la Biblia, los ha llevado a creer cosas. Conocí una doctrina en la ciudad de Tuluá, donde ellos condenaban las personas que se ponían ropa con estampados, y se afianzaban en Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante, donde dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Entonces nada de lo que había en la tierra, flores en una blusa, no, usted es un idólatra. Usted se hizo imágenes de lo que hay abajo en la tierra. Un pájaro, una mariposa, no cuadros con un caballo, así como les gusta por acá en el llano. No, usted está idolatrando ese caballo. No se puede hacer imagen de nada. Y era así, hermano, así. Y entonces todo era de un solo color. Las sábanas de un solo color, las cobijas de un solo color. No había cuadros, no habían floreros, no se usaban ramos para celebrar cumpleaños. Celebrar cumpleaños era del diablo, pues para ellos es del diablo. Y ellos dicen amar al Señor y esperan su segunda venida y todo lo demás. Hombre, aunque ellos te estén descalificando y te estén diciendo que tú no vas a entrar al reino de los cielos, porque no hacen lo que ellos piensan que debemos hacer, porque ellos no han entendido la Biblia, porque al no entender bien las palabras no han entendido la Biblia. No importa, no te dejes llevar por el pensamiento de ellos, que ellos nos menosprecian.
y ellos nos creen indignos de ser salvos, de indignos de la salvación. No importa, tú no los desprecies, tú no los menosprecies, tú no los rechaces. El problema es precisamente en eso, en que nosotros nos dejamos contaminar de lo que ellos viven y terminamos igual que ellos. Y le repito, el Señor Jesús un día nos va a sorprender, el Señor Jesús un día va a venir por su iglesia y la sorpresa tan grande va a ser que muchas congregaciones se van a quedar intactas y ninguno se va. Dios nos guarde. Digo, el Señor nos guarde de eso. Pero es así, hermano, porque nos dejamos llevar por aquellos que interpretan mal la palabra y empezamos a aborrecer como ellos aborrecen, y nos afecta que alguien diga que nosotros no nos vamos a salvar, y nos señalan y nos juzgan y nos condenan, y nosotros nos dejamos arrastrar por eso y empezamos a hablar mal de ellos. No, hermano, no hagamos eso. Tengamos unidad en el Espíritu, no hablamos mal del cuerpo de Cristo, no juzgamos al que no podemos juzgar, no somos jueces, somos hacedores de la ley, no jueces. Entonces no nos atrevemos a hablar mal de nadie, no nos atrevemos a condenar a nadie, no calificamos de hijo del diablo a nadie, no se dé el lujo que se dio Pablo, no, Señor. La unidad en el Espíritu es que yo respeto profundamente a la esposa del Señor Jesús, que es la iglesia, que respeto a cada miembro de esa iglesia, que no me atrevo a aborrecer a nadie ni a tener enemistad por nadie, jamás. Que tengo claro que soy parte del cuerpo de Cristo, no soy juez del cuerpo de Cristo, que no puedo dañar, que tengo que edificar. Y en esa medida usted entra a ser unificado con el cuerpo del Señor, unificado con el cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, oiga, un Señor, una fe, un solo bautismo, no dos, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire la unidad tan tremenda, hermano. Mire la unidad tan sobrenatural a la que Dios nos llama a vivir. Otra vez, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ah, tremendo. ¿Quién se podría sentir más que otro? A ver, le hago la pregunta. ¿Quién que pueda entender esto y que esté unido con la verdad de la palabra se puede sentir más que otro? ¿Se puede sentir más digno, más fuerte, más poderoso, más santo? No. Mire, cuando usted encuentra a un cristiano, no importa lo famoso que sea, no importa lo famoso que lo haya hecho Dios, no importa lo renombrado que sea, cuando usted se encuentre a alguien lleno de orgullo, cuando se encuentre a alguien haciendo diferencia entre uno y otro cristiano, ese hombre o esa mujer no está unido al cuerpo de Cristo, no, se salió hace rato. Porque cuando usted y yo estamos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos unidad con el cuerpo de Cristo, oiga, hay algo que se distingue en ese cristiano que está unificado con el cuerpo de Cristo. El único grande se llama Jesucristo el Señor. Y todo lo que hace o dice es para engrandecer a Jesucristo, no para engrandecerse a Él. Nunca dice que es mayor a alguien o que al darle la mano a otro se va a contaminar o que de pronto le van a quitar la unción o que este es aquello o que aquel no merece que lo salude. Sea el pecador más empedernido del mundo, nunca se niega a hablar con él, a sentarse con él. Y si es de darle un abrazo, le da un abrazo, porque es más poderoso el que está en mí que el que está en él. Hola, ¿qué pasó? Eso es estar unido con el cuerpo del Señor. Pero aquel que se siente más, aquel que se siente, que siente a los demás indignos, que los siente alejados, que los juzga, que los condena, ese no hace parte del cuerpo, no está en unidad con el cuerpo de Cristo, entiéndalo. Mire lo que dice. Usted y yo deberíamos saber que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, punto. Cuando nosotros llegamos a esa unidad, cuando nos sabemos iguales en llamado, iguales en proceso, porque todos estamos siendo perfeccionados. ¿Cuántos están siendo perfeccionados?
¿Duele un poquito? Sí, pero todos estamos siendo perfeccionados. Que algunos tenemos una voluntad más fuerte que otras y nos tiene que hacer más durito, bueno. A otros más pasito, bueno, listo, pero todos estamos siendo perfeccionados. Y la unidad está ahí. Yo te sé en el mismo proceso que yo. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a condenar, te voy a ayudar. Si algo me ha dado Dios para ayudarte, te voy a ayudar, porque para eso estoy en esta tierra, para fortalecer el cuerpo, cada miembro del cuerpo de Cristo. Eso es edificar, eso es estar en unidad. En división es que yo voy para el cielo y nadie más, y los que están aquí son los únicos que se van para el cielo y nadie más, y que los demás no, y que los demás no se salvan y que no sé qué. Hermano, se llaman sectas, sectarios, aquellos que dicen que si no es donde ellos, nadie se salva, que si no hacen lo que él dice, nadie se salva, que todos se van a ir para el infierno si no obedecen la voz del profeta. No, obedecemos la voz de Jesucristo el Señor. Eso tenemos claro los que conocemos al Señor o lo estamos conociendo y que queremos vivir en unidad con Él. Entonces, dése cuenta, el acuerdo es poderoso. El acuerdo es tan poderoso, mi hermano, que mire que es un arma en el mundo espiritual. El acuerdo es un arma en el mundo espiritual. Vaya conmigo a Mateo, capítulo número 18. Ayer lo leímos, no importa, pero ya hoy lo tratamos como debe de ser. El acuerdo que hace parte de la unidad, que lleva a la unidad, es considerada como un arma espiritual. Dice la Biblia, Mateo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, no, yo quiero que usted lo lea despacio, que lo entienda. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Es el mismo Señor Jesús el que está diciendo, mire, la unidad es tan poderosa que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, y mire la palabra que emplea, en cualquiera cosa que pidieren, en cualquiera. ¿Eso será mentira o será verdad? Y entonces, ¿por qué no lo vemos más en este tiempo? ¿Será falla de Dios o será que nosotros no hemos entendido lo que es estar de acuerdo? Tiene que ser por ahí. Tiene que ser que casi siempre cada uno tiene sus propios intereses y entonces todos queremos que hagan lo que nosotros decimos y no nos ponemos de acuerdo con Dios para estar de acuerdo nosotros. Entonces dice la Biblia, otra vez os digo, de nuevo, les repito, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo que pida, si está de acuerdo con otro, le será hecho. Le será hecho. Mire, hermano, yo no he contado cuántas personas, y la mayoría de ellas no las conozco, pero hubo un año donde el día domingo venían y me decían, pastor, tengo a mi hermano, tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi suegra, tengo a mi mamá, en coma, aquí en Villavicencio, en Cúcuta, en España, en Cali, en Medellín. Yo le decía, no hay problema, pongámonos de acuerdo usted y yo. ¿Usted cree que el Señor la puede levantar? Sí, listo. No se ponga a sacar conjeturas, no se ponga a razonar, simplemente créalo. Y orábamos, nos poníamos de acuerdo. En la gran mayoría, no todos, porque 2 o 3 personas no volvieron a decir nada, pero en su gran mayoría, pastor, ya el Señor sacó del coma a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi tía, ya la sacó del coma. Uy, pastor, gloria a Dios, porque el acuerdo es poderoso. Escuche, si usted en este tiempo identifica el poder que hay en la unidad, se da cuenta que las cosas no han ido mejor en su familia, en su vida, en su trabajo, en su negocio, por falta de estar de acuerdo con aquellos que hacen parte de su equipo. Varón, su esposa es su equipo, sus hijos son su equipo. A veces nos volvemos dictadores y no padres. Se hace lo que yo quiero.
Y ellos lo hacen, pero ¿sabe qué? Con un reclamo en el corazón, con un reclamo delante del Señor. ¿Cómo es que mi papá, mire, es injusto? No, hermano. Ahora yo no le estoy diciendo, póngase de acuerdo y dele gusto a todo lo que ellos quieran, porque si nos ponemos de acuerdo con alguien, con un muchacho que no quiere nada de Dios, tiene 18 años, él le va a decir, sí, papá, pongámonos de acuerdo en que yo me quiero ir a rumbear viernes, sábado y domingo. Sí, claro, yo me quiero ir a rumbear y entonces deme la llave de la puerta de la calle y deme platica porque yo necesito platica. En eso estamos de acuerdo. Y que, bueno, sí, por estar de acuerdo es poderoso el acuerdo. Tenga, mijito. No, señor. No le estoy diciendo de eso. De acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a la obediencia a la palabra, de acuerdo a lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Si nosotros nos pusiéramos, más bien si nosotros creyéramos más a esta palabra y empezáramos a trabajar en la unidad en todo lo que hacemos, en la unidad con ese vecino. Sí, así, ese vecino impío. Pastor, ¿cómo me voy a poner yo de acuerdo con un impío? No. Hay cosas en que ese impío va a estar de acuerdo con usted. Y se van a poner de acuerdo y van a ver cosas muy buenas por el solo hecho de que usted vaya y dialogue con él y le diga, vecino, ¿a usted no le parece que deberíamos pedir esto, que deberíamos hacer esto, que entre varias personas podríamos hacer algo que mejore nuestra convivencia por aquí, la seguridad de este barrio? Claro, hermano. ¿Por qué son las juntas comunales? Porque son cantidad de integrantes de un mismo barrio que se juntan a ponerse de acuerdo y todos unidos, óigame, todos unidos a aportar para proyectos y sacan adelante muchas cosas. ¿De dónde nació el pensamiento del socialismo? ¿De dónde nació? El socialismo nace del pensamiento de la igualdad, que no es bíblico. La Biblia nunca habla de igualdad. Bueno, ahí le voy contando. Pero el socialismo nació del pensamiento de la igualdad traída por un consejo del pueblo. Óigame, el pueblo. No hay un senado, no. Todo el pueblo se manifiesta lo que quiere, el pueblo entero. Es un gobierno del pueblo, todos se ponen de acuerdo, todos están de acuerdo. Hay una unidad en el pueblo y lo que pide ese pueblo entonces va a ser para prosperidad. Eso nunca se llevó a cabo. Aunque en Europa hay países socialistas que viven muy bien, porque el socialismo de Europa es muy diferente al socialismo de Centroamérica y Suramérica, muy diferente. Pero todo se basa en acuerdo. Aún la democracia es establecer en las urnas un acuerdo, óigame, la voluntad de un pueblo, se ponen de acuerdo y la mayoría ganan. Bueno, ahora en día sí no se puede pensar en eso porque la compra de votos hoy en día es impresionante, lo dicen los noticieros. Y ya no se ponen de acuerdo sino en comprar, en eso se ponen de acuerdo. Bueno, le estoy diciendo que debería poner atención a lo que usted hace en su casa, en el negocio que tiene, en la empresa, en las cosas que hay. Póngase de acuerdo, siéntese con las demás personas. Considere a las personas que lo rodean importantes, las que hacen parte de su entorno familiar, considérelas importantes. Considere importante a sus hijos, pregúntele qué debería usted cambiar, pregúntele qué podría usted mejorar, pregunte. Entre en unidad, entre en un acuerdo, hable, escuche, exponga con respeto lo que usted cree que Dios está pidiendo, que Dios se agradaría en un hogar, en una familia, en un grupo de trabajo, en una empresa. Porque la unidad es muy poderosa. ¿Y sabe una cosa? Satanás lo sabe. Mire, Satanás conoce cosas que nosotros deberíamos conocer. Satanás conoce y los practicantes de satanismo conocen el poder de la sangre como nosotros no la conocemos. Hemos estudiado, creo que nosotros hemos ido creciendo en el conocimiento del poder de la sangre. Los demonios conocen el poder del acuerdo. Ellos están, hermano, alineaditos, de acuerdo los unos con los otros. Y cuando ven que pueden engañar a uno, todos se van en contra para ver cómo engañan. Están de acuerdo, ellos trabajan como una maquinita.
Y por eso es que cuando ya no tienen autoridad y uno echa fuera un demonio, detrás de ese demonio se van los demás. Porque están de acuerdo, porque saben el poder que hay en la unidad, en ser uno. Pero si nos ha costado dificultad ser uno con nuestra propia esposa, empezando por eso, que la Biblia dice que ya no son más dos. El Señor Jesús dice, se unirá el hombre a su padre y a su madre. Así que ya no serán más dos, sino una sola carne. Sí es difícil eso, hermano, por la falta de preparación, por el orgullo que todavía hay en el esposo y en la esposa. Sí es difícil eso. De ahí en adelante decir que va a haber unidad en la iglesia, no. Ese cristiano menosprecia a la hermanita que le conoce un pequeño error. Esa cristiana está hablando mal de ese cristiano que le vio un error. No, no le sirve nada, aquí no sirve, vámonos, larguémonos, ¿qué tal? Y Satanás es el que gana. Satanás es el que gana cuando hay división. La división produce rechazo. La división produce repudio. La división hace que las gentes se separen. Por eso es que el Señor dice que Él abomina el repudio, o sea, el divorcio. Él abomina. Si no ha leído a Malaquías, leas el libro de Malaquías y verá. Por eso, porque es dividir dos personas que ya deberían ser uno, ahora no, ahora se dividen y quieren separarse porque no entendimos. Gracias a Dios nosotros sí estamos entendiendo. No entendimos el poder de la unidad, el poder tan sobrenatural de una casa unida, de una casa que no se deja dividir. ¿Qué facilidad hay, hermano, entre los esposos cuando tienen ese niño pequeñito y ella se deja llevar por el concepto de que es que ese marido no me quiere el niño y es de él también, lo engendró o no lo engendró? Bueno, pues. No, es que él no lo quiere, no lo quiere. Entonces ella se determina a desmentir todo lo que él diga hacia su hijo, todo, absolutamente todo. La demora es que esa mujer oye a su marido diciendo, bueno, ¿y el niño qué está haciendo ahí? Él está preguntando, está haciendo una pregunta. Y ahí mismo salta ella y dice, ¿qué pasó con el niño? ¿Ya se la montó o qué? No, yo estoy preguntando qué está haciendo el niño. ¿Para qué? ¿Tiene algo para hacer para él o qué? Él no está molestando a nadie, déjelo quieto, déjelo tranquilo. Uy, mujer, pero no. El niño mire y dice, así se vive, en división. Entonces ella dice algo, hay que comprarle. Él dice, no tengo plata, para vengarse de que no le deja autoridad sobre él. No tengo dinero, pague usted, trabaje si quiere. Qué división tan horrible. Mire, un niño pequeño, un niño de 2 años puede dividir una casa. Yo no estoy de acuerdo, pero yo sí, pues usted verá. Hágase aquí, mijito. Y ya los dividió. Y el Señor dice que debemos vivir en unidad. Pregúntese si usted vive en unidad. Pregúntese si usted está trabajando en en ese acuerdo. Venga, mi amor, hablemos. Listo, hagamos esto. Vamos a vivir en acuerdo. Vamos a vivir en unidad. Hagamos las cosas juntos y nos va a ir mejor. ¿Quién dice amén? Nos va a ir mejor. Oremos. Siempre el tiempo es el que nos presiona y no nos deja aprender más. Bendito Dios, Padre de la gloria, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Qué bueno sería, Señor, que tú, aún a través de un milagro, despertaras en nosotros el interés por ir hacia una unidad, Señor. Buscando un acuerdo. Buscando, Señor, estar de acuerdo contigo primeramente. Que ninguno de nosotros, Señor, tenga un concepto diferente al que está plasmado en la Biblia. Que ninguno de nosotros, Señor, piense diferente al pensamiento tuyo, bendito Señor. Sino que unidos con tu concepto, con tu opinión, unidos con tu palabra, con tu mandamiento, con tu fundamento, Señor, podamos unificarnos en el hogar, en el trabajo, Señor. Que las congregaciones, Señor mío, determinemos caminar solo en la verdad de tu palabra, dejando de lado los preceptos humanos, los conceptos, Señor, que nacen de una mente, Señor, humana y no celestial. Padre,
tal vez, Señor amado, afectando la verdad de tu palabra a través de defender conceptos y opiniones de hombres, Señor mío, y haciendo que tu palabra se desvirtúe muchas veces, Rey de Gloria. Señor, sé que en estos últimos tiempos tú vas a purificar la iglesia de toda mentira de hombres, Señor, y sacarás a relucir tu verdad, Señor, que santifica, tu verdad que purifica, tu verdad que perfecciona, tu verdad que nos lleva, Señor, cada día a conocerte a ti y a entender tu palabra y tu deseo, el deseo, Señor, de bendecirnos cada día. Padre, ayúdanos a renunciar a cualquier concepto mentiroso, a cualquier concepto de hombre, a cualquier mandamiento que nos divida, bendito Dios. Ayúdanos a renunciar al orgullo, Padre Celestial, porque como hogar, como familia, como esposos, no nos podemos unir porque tenemos conceptos muy diferentes y cada uno de nosotros nos fundamentamos en ese concepto y aceptamos que es que somos muy diferentes y que nunca nos vamos a poder entender. Y nos resignamos, Señor, a la división, nos resignamos, Señor, al rechazo, al repudio, Señor, a estar separados y no unidos. Ayúdanos, por favor, a no aceptar eso en nuestra vida, Padre Celestial. Sé tú, Señor, sacando de nosotros todo concepto que nos divida de ti y que le dividan las familias, Señor. Todo precepto humano, Señor, todo pensamiento humano que esté dividiendo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Toda opinión personal, Señor, de ella o de él, Padre, quebrántala, destrúyela, desarráigala de esa mente, Señor, y que solamente quede tu verdad en el corazón de él y de ella, Padre Celestial, para que podamos ver, Señor, familias unidas, familias bendecidas, familias que se ponen de acuerdo, Señor, en todo lo que van a hacer o decir, bendito Dios. De esa manera, Padre, la iglesia será levantada, la iglesia será, Señor, transformada, y tú la levantarás, Señor. Tú darás testimonio de una iglesia poderosa, una iglesia, Señor, que se levanta en la verdad de tu palabra, no en la verdad de un hombre, precioso Dios, unida, Señor, así como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, para que sean uno y el mundo sepa y entienda que tú los has amado así como me has amado a mí, porque los respaldas, porque haces grandes maravillas y prodigios a través de ellos como los hiciste a través de mí. Señor, que esa verdad se haga en nosotros una verdad poderosa para la gloria de tu nombre, y te pido que bendigas todas las familias aquí representadas, y no solamente los que estamos aquí, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Bendícelos grande y poderosamente, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, alabamos su nombre y te damos gloria y honor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.